bienvenidos a un episodio más de Mary Talks. Yo soy Ale Couto. Y yo soy Jessica Riechi y el día de hoy Carlos Reyes nos va a hablar acerca de un tema muy importante para el mundo entero y nuestro país como es diabetes. Cuéntanos, Charlie, ¿por qué es tan importante y qué es la diabetes? Pues mira, Jessica, te cuento. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues es que es de larga evolución y que con el tiempo va progresando. Y lo que pasa en la diabetes es que se ve alterada la forma en la que el cuerpo transforma la glucosa, que es el azúcar en la sangre, en energía. Ok. Excelente. ¿Y cuáles son como las estadísticas o por qué nos es tan importante este tema? Claro, pues como ya bien dijeron, la diabetes tiene mucha importancia a nivel mundial, pero también aquí en México. De todas las personas que tienen diabetes, alrededor de un 5 a 10% tienen diabetes mellitus tipo 1. Y de todas estas personas, alrededor de un 90 a 95% tienen diabetes mellitus tipo 2. Es importante saber que estos no son todos los tipos de diabetes, lo vamos a ir mencionando más adelante, pero pues esas son las dos principales. Asimismo, pues la Federación Internacional para la Diabetes mencionaba que en el 2021 habían alrededor de 422 millones de personas con diabetes. Es un número muy grande, ¿no creen? Muchísimo. Así es. Así es. Y pues también mencionaba que en América Latina había alrededor de 62 millones de personas con diabetes. Imagínense eso. Dentro del primer lugar, siendo ocupado por Belice, con un promedio de alrededor de 12.4%, seguido de nuestro país México con un 10.4%, que es aproximadamente 10 millones de personas. En Estados Unidos hay alrededor de 20 millones de personas y en Europa alrededor de 61 millones de personas, ocupando el primer lugar España. Wow, es muchísimo. Oye, no es como que el cuerpo decide, sí, hoy no quiero transformar la glucosa en energía. ¿Nos puedes explicar brevemente qué pasa en nuestro organismo para que se desencadene toda la enfermedad per se? Claro, mira, lo que sucede en la diabetes, bueno, para que tengan contexto, el páncreas es, digamos que el órgano más importante o el órgano que se ve más involucrado en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene algo llamado islotes de Langerhans, islotes pancreáticos, que son, pues estos son grupos de células que van a secretar diferentes tipos de hormonas y cada una con su función específica. Las células que más nos importan aquí son las células beta, porque estas van a secretar insulina. Y como ya había comentado previamente, pues la insulina nos va a ayudar a transportar esta glucosa hacia las células para que pueda ser utilizada como energía. Pero ¿qué pasa aquí? Ya sea que haya una producción deficiente o que no haya producción absoluta de insulina, por lo tanto, es que se queda acumulada toda esta glucosa en nuestra sangre y es que se van produciendo los síntomas. ¿Ok? ¿Qué sucede en este transporte? Es que no solamente es la insulina quien se ve involucrada. En las células tenemos algunos transportadores, pequeñas entradas o canales que se conocen como GLUTs. Hay diferentes tipos de GLUTs. El que más nos importa en este caso es el GLUT4, el cual se encuentra presente en los tejidos sensibles a insulina, como son los músculos, el tejido adiposo, que pues son donde hay más grasa, ¿no? De ahí vamos a tener la energía. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es el más importante el GLUT4? Porque se encarga de aproximadamente el 80% de la captación de la glucosa. Entonces, por eso es de los más relevantes. Ok, ya había mencionado previamente que hay diferentes tipos de diabetes, ¿no? La diabetes mellitus tipo 1 ocurre por una causa autoinmune y hay destrucción de las células beta, que ya habíamos comentado que estas son quienes producen la insulina. Entonces, al no haber células beta, pues no hay insulina y por lo tanto pues hay una deficiencia absoluta de esta hormona, y lo cual lo podemos asociar claramente con una insulinodependencia. Ahora bien, la diabetes mellitus tipo 2, lo que sucede no es que haya una destrucción, sino que hay una disminución progresiva de la secreción de las células beta y por lo tanto cada vez va a ir habiendo menos y por lo tanto no va a haber células que produzcan la hormona de la insulina. Y esto lo podemos asociar con una insulinoresistencia, ¿ok? Además, ¿tú sabes cuáles son los otros tipos de diabetes que pueden haber? Sí, hay unos genéticos. Así es. Aparte de los genéticos, hay otro más frecuente, digamos que es la diabetes gestacional, que es una diabetes que se diagnostica entre el segundo y tercer trimestre del embarazo y que claramente es una diabetes que no había sido diagnosticada previa a la gestación. Y como bien comentabas, hay otras formas de que pueden presentarse la diabetes, como puede ser inducida por síndromes,
por alteraciones genéticas e incluso inducida por fármacos o químicos, pero pues esto es ya en menor proporción. Y por ejemplo, ahorita que mencionaste que la genética o el embarazo, ¿qué otros son factores de riesgo o de alarma que las personas deben tener presentes? Claro, pues es importante saber, como ya bien dices, hay síntomas de alarma o digamos que hay factores de riesgo cardiovascular para que sea más propicia esta enfermedad, como puede ser personas mayores de 45 años que presenten sedentarismo y por ende que tengan algún grado de sobrepeso u obesidad o que tengan alguna otra comorbilidad. Comorbilidad quiere decir que tengan alguna otra enfermedad existente, como lo puede ser la hipertensión, lo puede ser las dislipidemias, que es problemas con el colesterol, problemas con los triglicéridos, entre otros factores. Ok, ahora entendiendo ya, pues, cómo funciona esta enfermedad, los factores de riesgo, si yo detecto que yo o algún familiar, pues, tenemos estos factores de riesgo, ¿cuáles son los síntomas que yo digo, chin, pudiese ser que tenga diabetes? Claro, pues mira, generalmente se puede producir polidipsia y poliuria. ¿Qué es esto? Polidipsia es el aumento de la sed y poliuria es el aumento de la micción, el aumento de las ganas de ir al baño. ¿Por qué se produce esto? Cuando una persona tiene diabetes, pues ya habíamos comentado que hay una acumulación de glucosa en la sangre. Y es que los riñones empiezan a trabajar más, empiezan a, digamos, a trabajar horas extras para poder filtrar y absorber todo este exceso de glucosa. Y es que a veces los riñones no pueden continuar con este ritmo tan acelerado, que se empieza a secretar por la orina la glucosa y jala de otros tejidos estos líquidos y se produce cierto estado de deshidratación, lo cual pues te conlleva a tener más sed y al saciar la sed pues conlleva a orinar más seguido. Claro. Asimismo, pues también pueden haber otros síntomas como es la polifagia, que es el aumento de hambre excesiva, que esto se produce como la glucosa no está siendo adecuadamente distribuida, pues esto es lo que da una sensación de hambre constante. Claro. También pueden presentarse pérdida de peso sin causa aparente. ¿Por qué? Porque la glucosa no está llegando a los adipocitos. Los adipocitos es, digamos que las células donde está la grasa. No llega a los diferentes tipos de células, a los músculos, donde de ahí se va a empezar a jalar la energía, a jalar todo eso para pues el cuerpo pueda seguir funcionando. Y es que se empieza a, digamos, a degradar todo esto y que se produce esta, digamos, pérdida de peso sin causa aparente. Además de que pueden presentar fatiga. Como ya había mencionado, pues al no llegar la glucosa a los sitios, a su destino, pues no va a haber energía que puedan utilizar las células. Y es de ahí que se produce esta sensación de cansancio. Claro. Y ahora, por ejemplo, yo ya identifiqué estos síntomas, ya los conozco y sé de alguien que padece de algunos. ¿Qué sigue? O sea, yo voy al médico y le digo, tengo polifagia. O sea, ¿qué tengo que hacer? Claro, pues primero es importante saber que esos son los síntomas, los que ya mencioné, los que se pueden presentar, pero con estos no hacemos diagnósticos. Los síntomas son importantes, sí, pero son importantes para que nosotros podamos hacer una sospecha diagnóstica. Y con esto es importante que vayamos al médico porque nos van a realizar diferentes pruebas para poder corroborar o confirmar que realmente la persona, el paciente, sí tenga diabetes. ¿Como cuáles? Pues pueden tomar una muestra de sangre, generalmente en ayuno. En ayuno es no consumir alimentos en al menos 8 horas. Y la muestra de sangre, que es la glucosa en ayuno, debe salir igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Es importante saber que pues el rango de glucosa en ayuno de una persona que no es diabética debe estar entre 70 y 100. Okay. Y la unidad de medida, cuando menciono miligramos sobre decilitro, es la unidad que se utiliza para hablar de la glucosa, de los niveles de glucosa. Asimismo, pues hay algo que se llama curva de tolerancia a la glucosa oral. ¿Tú sabes qué es? Es el líquido que se le da al paciente, debe tomar un líquido, es como naranja y tiene muchísima azúcar, muchísima glucosa, y posterior a eso se hacen tomas de sangre y se mide y hay parámetros en cuanto a horario y a niveles de glucosa que debe tener. Exactamente, como ya comentó Jessica, se le pide al paciente que tome un líquido que tiene cierta carga o cierta cantidad de glucosa y posterior a eso es que se realizan las tomas, las muestras de sangre y si es por encima o mayor a 200 miligramos sobre decilitro nos ayuda a hacer el diagnóstico. Asimismo, pues se puede tomar una glucosa de manera aleatoria en cualquier momento y si es por encima o igual a 200 miligramos sobre decilitro también nos ayuda a hacer el diagnóstico.
Y también hay algo que se llama hemoglobina glucosilada, que eso nos ayuda a ver como el control glucémico, el control de los niveles de glucosa. Si es igual o mayor a 6.5%, pues igual nos ayuda a corroborar el diagnóstico. Como ya había comentado, los síntomas sí son importantes, pero son para la sospecha. Ya con estos laboratorios es que nosotros podemos hacer el diagnóstico. Es importante recordar que todos estos criterios diagnósticos se deben repetir, excepto el único que es confiable desde la primera vez es la hemoglobina glucosilada, porque mide los niveles de glucosa de 3 meses. Así es. No, pues de ese momento, como todos los demás que son de ese momento, y pues vaya, todos los pacientes mienten y puedes manipular con un día o dos de cuidarte, pues que el resultado sea mayor satisfactorio. Pero la hemoglobina glucosilada, como mide los niveles durante 3 meses, pues es muy difícil de manipular, por eso es el que realmente puedes confiar desde la primera vez. Así es. Ahora bien, establecimos el diagnóstico de diabetes. Así es. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo se controla? ¿Qué se debe hacer? Ok, pues primero, lo que tienen que saber es que la diabetes no tiene cura como tal, sin embargo es tratable e incluso prevenible. Como ya mencioné, hay factores de riesgo, los cuales podemos empezar a tratar o empezar a disminuir. Es importante tratar estos factores cardiovasculares porque de aquí podemos evitar la aparición de esta enfermedad, como los que ya había comentado, de hipertensión, dislipidemias, tabaquismo, incluso podemos empezar a disminuir su consumo para poder evitar su aparición. Además, es importante que sepan que cada persona es diferente, cada paciente es diferente, por lo cual el tratamiento debe ser personalizado. No siempre se utilizan los mismos fármacos o no siempre se utiliza, digamos, la misma manera de abordar a un paciente que otro, porque puede variar dependiendo del contexto médico de cada persona. Ahora bien, lo principal es empezar con un cambio en el estilo de vida, es decir, medidas higiénico-dietéticas. ¿A qué me refiero con esto? Mejorar tanto alimentación como empezar a hacer de manera más constante ejercicio. Alimentación como disminuir consumo de grasas, disminuir consumo de azúcares, además de que nos podemos apoyar de nutrición para que nos puedan ayudar a implementar una dieta que les sea favorable para nuestros pacientes. Y de ejercicio se ha demostrado que si una persona realiza 30 minutos de ejercicio al día, mínimo 5 días a la semana, esto nos ayuda a tener un mejor control y disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Además de esto, bueno, digamos que estas son las medidas no farmacológicas. También se puede emplear algún tratamiento farmacológico, como el más común, que es la metformina. ¿La han escuchado? Sí. Así es. Puede haber desde monoterapia, terapia dual, terapia triple. ¿A qué me refiero con esto? Monoterapia quiere decir cambios en el estilo de vida más metformina. Okay. Terapia dual, estilo de vida, metformina y algún otro agente. Porque es importante saber que la metformina no es el único agente que se puede emplear para tratar la diabetes. Y la terapia triple es cambios en el estilo de vida, metformina y otros 2 agentes. Pero como ya había mencionado antes, es importante que analicemos el contexto y las características de cada paciente para ver realmente cuál es la terapia que necesita, porque se debe de personalizar. ¿Y por qué es que se van agregando más agentes? Porque puede ser que la persona no le sea suficiente, digamos, la monoterapia para poder tener un adecuado control glucémico. Y es a raíz de esto que nosotros debemos ir o ajustando la dosis o ajustando qué otro medicamento tenemos que agregar o quitar. Además de que en algunos casos pueden llegar a necesitar insulina de los diabéticos tipo 2. En los diabéticos tipo 1 siempre utilizan como base la insulina por ser insulino dependientes. Sí, claro. Bueno, y ahora que ya sabemos todo esto, que ya sabemos que cada paciente es diferente, es único y necesita una personalización de su tratamiento, ¿qué son como esos puntos clave que te gustaría dejarle a la audiencia? Claro, pues a mí, en lo personal, lo que yo les diría es que estén atentos a todos aquellos factores de riesgo que pudieran estar en sus vidas, porque si no los tratamos a tiempo, si no los empezamos a analizar, podemos llegar a tener diabetes o incluso alguna otra enfermedad cardiovascular. No solamente la diabetes es prevenible tratando los factores de riesgo, muchísimas otras más. Es importante que nos enfoquemos en eso para poder, digamos, mejorar nuestra calidad de vida y prolongar la vida también. Claro. ¿Algo que quieras agregar, Jessica? Simplemente tengamos o no factores de riesgo, todos tenemos que cuidar nuestra salud y básicamente una dieta adecuada y ejercicio pues
si estamos sanos es muchísimo mejor porque, pues, como menciona Charlie, vamos a prolongar nuestra calidad de vida y nuestra vida. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Estén pendientes de próximas transmisiones. Recuerden que este podcast es de la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Anáhuac, Cancún. Hasta luego. Hasta luego.